TREMA, tasa de rendimiento mínima aceptable. Maestría en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos. Catedrático Dr. Pedro Gudiel. Grupo número 2, integrados por Holger Ponce Figueroa, Cristina Magalí Ponce Bedoya, Edgar Estuardo Barrientos Girón, Jenny Azucena Álvarez Esquivel y Blanca Cecilia Varillas Caballeros. Evaluación financiera. Su finalidad es analizar el entorno financiero y cumple básicamente 3 funciones, las cuales son: determinar la factibilidad en que todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, mide la rentabilidad de la inversión y genera la información necesaria para realizar una comparación del proyecto con otras oportunidades de inversión. La evaluación económica se refiere a la descripción de los métodos actuales de evaluación de proyectos que consideran el valor de dinero a través del tiempo, como lo son la tasa interna de rendimiento, TIR, y el valor presente neto, BAN. La evaluación de un proyecto emplea herramientas financieras que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y las que no lo emplean serán las descritas a continuación. Costo de capital. El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. Es por ello que el administrador de las finanzas empresariales debe proveerse de las herramientas necesarias para tomar las decisiones sobre las inversiones a realizar y, por ende, las que más le convengan a la organización. Tasa de descuento. Es un porcentaje utilizado para actualizar los flujos de efectivo de un proyecto a tiempo cero, evaluando por medio de los flujos descontados o actualizados si el proyecto es conveniente o no. TREMA es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir la totalidad de la inversión inicial. Es conocido como TEMA, tasa mínima aceptable de rendimiento, TIMA, tasa de interés mínima aceptable, y TREMA, tasa de rendimiento mínimo aceptable. Es aquella que las propuestas deben ofrecer como mínimo para ser tomadas en cuenta para considerar la inversión, también denominada en inglés Hurdle Rate. Para facilitar el trabajo de seleccionar entre varias propuestas, conviene a veces seleccionar una tasa general de rendimiento esperado. Una inversión libre de riesgo es la que ofrece una certeza al 100%, que se producirán los flujos de efectivo esperados, como por ejemplo la inversión en operaciones de mercado abierto o más del Banco de Guatemala. Por lo tanto, la TEMA expresa lo que los accionistas desean ganar sobre su capital para seguir invirtiendo en la empresa. Cálculo. TREMA es igual a la sumatoria de elementos. Tasa libre de riesgo, tasa de captación del Banco de Guatemala. Tasa de inflación, ritmo inflacionario, costo de capital, tasa ponderada activa de los bancos, estimación de riesgo, tasa de riesgo país. Tasa libre de riesgo, tasa de captación del Banco de Guatemala. Tasa pasiva o de captación, es la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero captado a través del CDT y cuenta de ahorros. Se calcula para plazos que van desde 2 días hasta más de 1 año y se obtiene como un promedio ponderado por el volumen de la transacción. Es la tasa que cobran las entidades financieras por los préstamos otorgados a las personas naturales o empresas. Tasa de captación. El Banco de Guatemala. Operaciones de captación de liquidez efectuadas el 26 de abril del 2021. Las tasas de captación o tasas pasivas reflejan el rendimiento que pagan las instituciones financieras sobre los depósitos que reciben del público.
Las instituciones financieras toman recursos de personas, empresas u otro tipo de organizaciones y con estos recursos ofrecen créditos al público en general. A esto se le llama colocación. Tasa de colocación. Es la tasa que cobran las entidades financieras por los préstamos otorgados a las personas naturales o empresas. La tasa activa o de colocación debe ser mayor a la tasa pasiva o de captación, con el fin que las entidades financieras puedan cubrir los costos administrativos y dejar una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se le conoce con el nombre de margen de intermediación. Tasa de inflación. La tasa de inflación es el coeficiente que muestra la variación porcentual de los precios de un determinado territorio durante un periodo determinado. A los incrementos generalizados en los precios de los bienes y los servicios se les denomina inflación, por lo que su tasa determina cuán elevada es esta inflación. ¿Cuál es la tasa de inflación en Guatemala de 2020? Los niveles de inflación más importantes de agosto de 2020 son los siguientes. Se registró una inflación mensual del 0.40%, un ritmo inflacionario del 4.19% y una inflación acumulada del 3% al 7 del 9 del 2020. El ritmo inflacionario en agosto de 2020 fue de 4.19%, subió 1.18 respecto a lo observado en el mismo mes del año anterior, que fue de 3.01%. Y con relación a la registrada en julio de 2020, subió 1.31 porque fue del 2.88%. Ritmo inflacionario. El ritmo inflacionario se ubica dentro del rango de metas de inflación que se elabora con base en las metas establecidas por los bancos centrales. En el ámbito de los países, en la mayoría de ellos, el ritmo de inflacionario se ubica en el rango meta establecido por cada banco central. El costo del capital. Tasa ponderada activa de los bancos. El costo de capital promedio ponderado o CCCPP es una medida financiera, la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear algún proyecto en específico. Comparativamente, sin entrar al detalle de la evaluación del proyecto, el costo de capital promedio ponderado debe ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear, o expresado en otro orden, el rendimiento del proyecto debe ser mayor al costo del capital promedio ponderado. Para calcular el costo de capital promedio ponderado, se requiere conocer los montos, tasas de interés y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas, por lo que vale la pena tomarse el tiempo necesario para analizar diferentes combinaciones de dichas fuentes y tomar la que proporcione la mejor cifra. Ejemplo. Ahora veamos un ejemplo práctico del costo promedio de capital ponderado. Supóngase que se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto, cuyo monto total a fondear es de 400 y cuya rentabilidad es del 11%. Número 1. El préstamo con alguna institución crediticia por un monto de 200 a una tasa de interés anual del 15%. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta, cuya tasa es del 30%. 2. Capital social representado por acciones comunes por un monto de 200 con derecho a pago de dividendos equivalente al 12% anual, los cuales no son deducibles del impuesto sobre la renta. En este cuadro se muestran las dos fuentes de financiamiento, su monto individual, así como la proporción de cada una respecto del total. Es decir, si el préstamo es de 200, entonces tenemos 200 dividido 400, igual al 50%. Lo mismo para el capital social. Los intereses que se pagan por el préstamo obtenido son deducibles del impuesto sobre la renta, por lo que se puede obtener un beneficio fiscal equivalente a la tasa del impuesto sobre la renta.
Entonces podemos observar en el costo promedio de capital ponderado que al final es mucho más barato el préstamo que el capital social. Y al final nos da una suma del 11.25%. Para el costo promedio de capital promedio ponderado, se considera el costo después del impuesto sobre la renta. Este costo después del impuesto sobre la renta se obtiene al multiplicar el 15% por 1 menos 0.30. El cálculo equivale al 1.25%, lo cual es mayor a la rentabilidad del proyecto, lo cual no sería financieramente viable. ¿Qué pasaría si se modificara la proporción de cada fuente? Supongamos que el préstamo es de 300, lo cual representa el 75% del total de los fondos, y el capital social es de 100, lo cual representa el 25%. El cálculo quedaría de la siguiente manera. Con esta modificación de los montos, el costo promedio de capital promedio ponderado es de 10.88% y por lo tanto ofrece la posibilidad de generar valor agregado a la empresa, dado que la rentabilidad del proyecto es superior al costo del capital promedio ponderado. Estimación del riesgo, tasa de riesgo país. El riesgo país es un índice que mide las posibilidades de pago de deuda que puede tener un país y mientras este índice sea más alto, las tasas de interés activas, o sea, de deuda, tendrían un incremento para un país, sus bancos y sus empresas para los mercados internacionales. El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. Ejemplo, un inversionista analiza invertir en un proyecto un monto de 150,000 con los datos siguientes. ¿Cuál será la trema que el inversionista debe solicitar en este proyecto? 1. El rendimiento de una inversión libre de riesgo se ha estimado en un 5%. 2. El ritmo inflacionario del 9%. 3. El costo de capital es del 20% anual. 4. El riesgo del proyecto se estima en un 10% adicional, cubriría este factor. Entonces, se debe hacer una sumatoria. 5% más 9% más 20% más 10%, lo cual es un 44%. Es decir, una vez realizados los cálculos, el inversionista debe solicitar una trema del 44% para evaluar el proyecto de inversión. Somos el grupo número 2. Muchísimas gracias por su atención.